Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del canon de la Biblia. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El canon de la Biblia es un conjunto de 73 libros de diferentes estilos organizados en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La primera parte, con muchas diferencias en la nomenclatura y en el orden de los libros, es común al judaísmo y al cristianismo. Fue escrita por diversos autores en diferentes etapas y contiene las tradiciones religiosas de Israel y el de los judíos y de los primeros cristianos del Nuevo Testamento. Inicialmente fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento fue inspirado y escrito entre el siglo V a.C. y el año 367 a.C. El Antiguo Testamento comienza desde la creación del mundo y con la creación de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Desde la creación del hombre y la mujer, Dios los toma en sus manos y los conduce según sus designios a la comunión con Él. La historia de la salvación contiene una lista kilométrica de actos salvadores por Dios, realizados a lo largo de los siglos. Desde la creación, Dios se manifestó en la liberación de Egipto y culmina en la persona de Cristo Salvador. Con Él fuimos liberados de la ley mosaica, del pecado y de la muerte, e introducidos a la nueva alianza. Las 4 etapas básicas de la salvación consisten en la creación, la caída, la venida de Cristo, la crucifixión, muerte y resurrección del Salvador. La conversión, el arrepentimiento, el bautismo, la confesión, la lectura o escucha, meditación de la palabra y vivencia de la Eucaristía, por la fe, ella nos salvará en el último día. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretarla bien, es preciso estar dispuestos y atentos a lo que los autores humanos quieren afirmar sobre lo que Dios quiere manifestarnos mediante su palabra. Canon también significa regla, medida, metro, caña, junco, etc. El canon bíblico de la Iglesia Cristiano-Católica reconoce 73 libros, parte de la Sagrada Escritura. Comprende 46 escritos para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento, para un total de 73 libros. Jesús usó el canon de Alejandría con los 7 libros deuterocanónicos, el cual eran más usados por los judíos en la era apocalíptica. Este canon fue utilizado por Cristo y sus escritores del Nuevo Testamento. El canon de Alejandría fue escrito entre el siglo V a.C. y el año 367 a.C., llamada también como la Septuaginta o Biblia de los 70. Cuando Jesús inicia su ministerio público, no existía el Nuevo Testamento.
En la tradición judía y también en la cristiana, estos textos tienen un inicio y único autor, que es Moisés, el patriarca que lideró a los judíos durante su huida de Egipto y a quien, según se le relata el libro del Éxodo, Dios, Yahvé, dictó la Torá cuando se encontraba en la cumbre del monte Sinaí. ¿Cuándo es algo canon? Cuando algo es oficial o que pertenece a la misma línea o al mismo universo. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia. El Nuevo Testamento narra la vida, dichos, hechos, misterio, crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, así como los eventos del cristianismo del siglo I. Fue compuesto entre los años 50 y 100 después de Cristo. El Nuevo Testamento lo componen 27 libros, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas o cartas de Pablo, las epístolas universales y el libro del Apocalipsis. En el Nuevo Testamento encontramos el registro de la vida y las enseñanzas del Salvador durante su ministerio terrenal. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas datan en algún punto entre el año 60 después de Cristo y el año 85 después de Cristo. Del año 35 al año 40 después de Cristo, se dice que es una escuela definitiva de los evangelios, donde se hablaba de Mateo, se hablaba de Marcos, se hablaba de Lucas y alcanzó a hablarse también de Juan. Según San Lucas, los hechos de los apóstoles y escritos fueron escritos toda probabilidad en el mismo periodo del Evangelio. El Evangelio de San Juan, con toda probabilidad, fue escrito entre el año 90 al año 100 después de Cristo. Las cartas o epístolas acreditadas a Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas y otros se fechan durante la carrera del apóstol del año 50 después de Cristo al año 65 después de Cristo. Muchas de las autorías de las cartas de Pablo son disputadas. Las cartas de Juan y Pedro fueron escritas probablemente entre el año 70 después de Cristo y el año 100 después de Cristo. El Apocalipsis probablemente fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo y el año 100 después de Cristo. Poca certeza, pero muchas suposiciones. En el año 107 después de Cristo escribe San Ignacio de Antioquía, donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Después de muchas reuniones, acuerdos y desacuerdos, ires y venires, de recopilar información tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de un lado y del otro, reuniendo cartas, libros, entre el año 382 después de Cristo y el 383, queda definida ya la Biblia como tal. La eficacia de la veracidad de la Biblia como palabra de Dios se le atribuye a la Iglesia Católica por medio de San Ignacio de San Damaso I, primer papa. También decimos que en el año
en el Concilio de Trento, en el año 382-383 después de Cristo, la Iglesia Católica venera la Biblia como palabra de Dios, como venera el cuerpo de Cristo. Del año 382 al año 1517, todas las Biblias tenían su canon en orden sus 73 libros. Los protestantes como los católicos tenían ese canon. A partir del año 1520, Martín Lutero pasó, mejor dicho, los libros deuterocanónicos, o los 7 libros que ellos dicen que la iglesia le quitó, pero eso es mentira porque más adelante lo vamos a ver. Los pasó después del Apocalipsis. Entonces, en el año 1825, todas las religiones tenían los 73 libros. A partir de este año, las Sociedades Unidas Bíblicas de Estados Unidos le quitaron 7 libros a la Biblia, dejando como canon para ellos 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Siempre que se vaya a adquirir una Biblia, es fundamental tener en cuenta lo visto en este encuentro y en el anterior. Debemos de tener claro que la Biblia católica, toda Biblia católica, tiene 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos conceda la gracia de la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.